Hola, buenos días. Pues como ya les había dicho, me encanta este tiempo que pasamos siempre juntas entre mujeres. Es una bendición poder tenerte por aquí. Yo quiero que tú te sientas en casa, yo quiero que tú te sientas parte de este grupo, que puedas recibir, alimentarte, que puedas crecer, no solamente en conocimiento, sino en revelación, en amor por el Señor. Y yo espero que esta enseñanza te bendiga. Yo le puse a esta enseñanza la bendición del consejo. Vamos a aprender un poquito por qué necesitamos pedir consejo. O sea, la Biblia nos lo enseña, no es algo como de control de los pastores. Créeme que lo que menos queremos es controlar tu vida. Vaya que ya con nuestra propia vida apenas si la podemos controlar como para querer controlar la de alguien más, sería un gran reto. Pero Dios habla acerca del consejo. Dios habla acerca de cómo pedir el consejo, quién tiene que pedir el consejo, para qué pedimos el consejo. Entonces, vamos a aprender a lo largo y ancho de la palabra. ¿Por qué tengo que recibir y pedir el consejo? Este, sabes, mira, nosotros necesitamos vivir bajo una cobertura espiritual. Ya les di anteriormente una enseñanza bastante amplia de la cobertura, de por qué necesitamos una cobertura. Nosotros, una cobertura es una iglesia, es un pastor. Nosotros, tú y yo necesitamos un pastor que nos guíe, que alimente el rebaño, que dé de comer a las ovejas, que ore por las ovejas. Un pastor, tú necesitas un pastor con el que te puedas identificar, con el que puedas hablar, con el que puedas pedir que ore por ti, con el que puedas desahogarte. Tú necesitas un pastor con el que te ayude a llegar hasta donde Dios te quiere llevar. Necesitas un pastor que te instruya en la palabra, que cuando tú tengas dudas puedas recurrir a él, que te ayude a llevar y a pastorear todos tus dones, todos tus talentos, para que alcances el propósito de Dios. O sea, hay tanto por lo que necesitamos un pastor. Y entonces esto es una cobertura espiritual. Entonces vivimos bajo una cobertura, o Dios quiere que tú y yo nos metamos a una cobertura, que podamos estar ahí y decir, esta es mi iglesia. Yo les decía la vez pasada, una cosa es decir, Él es el pastor de la iglesia y otra cosa es decir, Él es mi pastor. Son cosas bien diferentes. Entonces Dios quiere que tú tengas un pastor que te pastoree. Dios quiere que tú tengas un pastor con el que tú puedas hablar y con el que pueda llevarte a más. ¿Sabes? Esto no fue creación del hombre. No fue que de repente a alguien se le ocurrió decir, pues no tengo nada que hacer. ¿Qué seré? Pues pastor. No, esto fue realmente nace del corazón de Dios. Ahí acompáñame Efesios 4:11. Habla de todos los ministerios que se deben de llevar en la iglesia. Son los dones ministeriales, así se les conoce. Efesios 4:11. Vamos a aprender cómo es que Dios fue el que instituyó a los pastores. O sea, no fue como que ocurrencia de alguien, sino viene del mismo corazón de Dios. Dice, y él mismo, hablando de Jesús, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros los constituyó profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Y luego dice, ¿cuál es la finalidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces se gesta en el mismo corazón de Jesús, ahí se gesta el que debe de haber pastores. Entonces es en el mismo corazón de Dios donde surge que haya pastores. Entonces, mira, quiero decirte esto. El YouTube no es tu pastor. Facebook no es tu pastor. Tu mamá, salvo que sea pastora, no es tu pastor. O sea, la comadre no es tu pastor.
tú necesitas un pastor donde te metas bajo esa cobertura de esa iglesia, de ese pastor, para que tú puedas caminar según lo que estableció Cristo, que estableció a los pastores. Entonces tú necesitas un pastor. Mira, hay muchos cristianos que no les gusta ser pastoreados. Les gustan las bendiciones, pero no les gusta ser pastoreados porque en el fondo de su corazón hay rebeldía. Dices, ¿yo por qué le tengo que decir a él? ¿Yo por qué le tengo que entregar cuentas? ¿Yo por qué le tengo que contar mi vida? ¿O yo por qué tengo que preguntarle? ¿O yo por qué? Porque en el fondo o hay rebeldía o están lastimados. Entonces, Dios quiere que tú y yo sanemos todo esto para que nos metamos realmente a la cobertura de Dios y poder ahora sí decir, esta es mi iglesia y Él es mi pastor. Entonces, entendiendo esto, este entendimiento que vivimos bajo una cobertura, que Dios quiere que tú te metas bajo una cobertura de una iglesia y que tú puedas decir, esta es mi iglesia, aquí me voy a sembrar, aquí voy a crecer, aquí voy a edificarme, aquí voy a echar raíces y dar mucho fruto. Y entonces ya que tú te estableciste en una iglesia, porque ¿cuántos saben que hay muchos cristianos por ahí vagando por el mundo, solos, solos, sin estar bajo esta cobertura, que andan por ahí regados, que ni siquiera saben quién es su pastor? Yo muchas veces le he preguntado a personas, ¿quién es tu pastor? Y no tienen un pastor ni siquiera aquí en la tierra, no tienen un pastor. Pero yo les decía la vez pasada, muchas veces les preguntamos, ¿quién es tu pastor? Y mi pastor es Jesús. Jesús es mi pastor. No, no, ese es el pastor de todos. Pero ¿quién es tu pastor aquí en la tierra? Que tú digas, él es mi pastor o ella es mi pastora. Porque es importante que tú y yo tengamos esta cobertura. Ahora, ¿sabes? No nos gobernamos solos. Necesitamos estar por eso dice ahí la escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. A Dios le agrada. Fue su corazón que hiciera la iglesia. Su mismo corazón es el que ha instituido que tú y yo nos reunamos, que tú y yo nos congreguemos, que tú y yo estemos juntos. ¿Para qué? Para crecer juntos. Entonces, no estamos solos, no es bueno, a Dios no le gusta ver a las ovejas dispersas, a Dios le gusta tener a las ovejas juntas y que caminen juntas. Ahora, teniendo este principio, dice la escritura, y vamos para allá, Proverbios 3 5 8 hasta el 8, o sea, Proverbios 3 5. Vamos a ir para allá, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos o qué dice Dios acerca del consejo? Proverbios 3 5 dice así, fíate, no dices, no, este fíate no es de, fíate tu mana, no, 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 es de fíate, de confía, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu En tu propia propia prudencia. prudencia. Dice, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mira, me gusta mucho como dice primero en el versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabes? Este es uno de los principios del por qué tenemos que pedir un consejo. Ahí te va, te voy a decir varias citas bíblicas de por qué tenemos que pedir un consejo. Primero, el primero punto es para que mi vida, para tener
vida a mi alma, para darle vida a mi alma. Eso dice aquí la escritura en Proverbios 3:21. Si me acompañas para allá, Proverbios 3:21 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. El primer punto por el cual tenemos que pedir el consejo es porque eso da vida a mi alma, es para que nuestro pie no tropiece, porque muchas veces pensamos que estamos tomando las decisiones correctas, pero cuando pedimos el consejo nos damos cuenta que no lo estamos haciendo de la manera correcta, que tenemos que enderezar nuestro camino. Si te acuerdas que antes en el versículo de ahí de Proverbios 3, versículo 6 dice, y Él enderezará tu camino. Sabes, mira, somos ovejas. Las ovejas, yo les he enseñado que las ovejas es el único animal que necesita de un pastor. No por nada Dios nos compara con ovejas. Somos ovejas y si tú investigas más acerca de este animal, la oveja no vea más de 1,5 metros. Es decir, la oveja es una presa fácil porque cuando viene el lobo, cuando viene cualquier depredador, no logra distinguirlo hasta que está muy cerca. La oveja no se sabe defender, no tiene un arma de defensa, por eso necesita de un pastor. Entonces, como tú y yo somos ovejas, necesitamos de un pastor. Primero, Cristo es nuestro pastor, pero estamos aquí de un pastor que nos ayude a enderezar nuestro camino. Que a lo mejor nosotros creemos que vamos bien en nuestras decisiones, que vamos haciendo lo correcto, que gritarle y mandar al marido así con las dos yemas es lo mejor, porque estás empoderada, que a lo mejor gritarle y jalarle las patillas a tus hijos, así es la manera de corregir, yo no sé. Y llega Dios y te dice, mira, eso no es lo correcto, eso no es lo que yo espero de ti. Y entonces Él endereza tu camino y te enseña el camino que debes andar. Por eso es importante buscar el consejo para vivir confiado. Si te fijas ahí en el versículo de Proverbios 3, dice, en el versículo 23, dice, entonces andarás por tu camino, ¿cómo dice? Angustiado, perturbado, ansioso, dice confiadamente. Porque cuando tú pides un consejo, entonces eso descarga. Normalmente cuando tú pides un consejo, solamente confirma lo que tú sientes, confirma lo que Dios ya te habló, confirma ese sentir que Dios empieza a producir en ti, solamente lo confirma. Entonces tú vives confiadamente, porque ya Dios confirmó aquello que tú en oración le pediste o que tú en oración preguntaste y entonces eso te hace vivir confiado. También tenemos que pedir el consejo para no tener temor. Esto dice en el versículo 24, dice, cuando te acuestes, no tendrás temor. Si tú guardas su consejo, si tú guardas su palabra, si tú buscas el consejo, eso te va a librar de vivir en el temor, a decir, ok, ya, no sé, a lo mejor, no sé si tú alguna vez te has acercado a pedir un consejo, pero cuando mi esposo y yo nos acercamos con nuestro pastor a pedir un consejo, eso hace que tengamos una dirección mucho más clara, aclara nuestros pensamientos, nos da seguridad que lo que vamos a hacer viene de parte de Dios, porque tenemos el respaldo de nuestro pastor y él como tiene una visión pues más amplia en el sentido de aún de experiencia, él puede direccionarnos de una manera que a lo mejor mi esposo y yo no vemos. De eso se trata el consejo, de estar
confiado, de no tener temor si la decisión que voy a tomar es de Dios, si no es de Dios, si está bien, si no está bien, qué hago, qué digo, cómo respondo, cómo actúo, me voy, dejo a mi marido, sigo con él, de todo lo que tiene que ver la vida, que de repente se presentan circunstancias difíciles, entonces tú y yo podemos pedir el consejo. También dice ahí en la escritura, ahí antes dice, no, abajito en el versículo 24, si no que te acostarás y tu sueño será grato. ¿Sabes que cuando tú pides consejo, también puedes dormir bien? O sea, ya no estás piensa y piensa y piensa. Ay, estará bien, no estará bien, bien, lo dije mal. Todas estas cosas que de repente no sabemos, cuando nosotros pedimos un consejo, entonces dormimos bien. Dice ahí la escritura, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Vas a poder descansar aún porque vas a tener la confirmación de tus dudas, de tus preguntas, de tus sugerencias. Vas a tener una confirmación cuando tú pides un consejo. Ahora también, ¿por qué tengo que pedir un consejo? Porque nos ayuda a corregir nuestra vida. Mira, Proverbios 19:20, ahí adelante, Proverbios 19:20, el libro de Proverbios es el libro de la sabiduría. Proverbios 19:20 dice así, escucha el consejo y luego que dice, y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Si te das cuenta cómo necesitamos y Dios habla de pedir el consejo para corregir nuestra vida. Por eso yo necesito pedir el consejo. Eso me va a ayudar a corregir mi vida. Me va a ayudar a dar al blanco. Me va a ayudar a que en lugar de que me vaya a la izquierda y Dios me está diciendo que es a la derecha, entonces yo pueda hacerlo de la manera mejor posible. Corrige mi vida. A lo mejor tú estabas pensando ya dejar al cocodrilo de marido que te cargas y Dios te dice, ¿sabes qué, mana? No, no es tiempo. Y entonces corriges tu vida y dice, y entonces eso te hace estar más seguro y más confiado de lo que Dios te está pidiendo que tú hagas. Entonces también, por eso tenemos que buscar el consejo porque nos ayuda a corregir nuestra vida. Eso es muy importante. Y sabes, ahí abajito dice, para que seas sabio en tu vejez. Sabes que cuando tú pides un consejo, normalmente nosotros cuando nos piden un consejo, pues no lo basamos bajo nuestra opinión, sino tenemos que basarnos en la palabra de Dios y en el testimonio de lo que la persona nos está contando. Ahorita más adelante te voy a explicar cómo tengo que pedir el consejo. Entonces, pero eso que añade a tu vida, añade sabiduría. Cuando a ti te dan un consejo, eso va a añadir sabiduría porque ya sabes qué decisión tomar y para la siguiente que se presente la misma situación, ya no vas a tener duda de qué hacer, sino va a añadir sabiduría recibir el consejo. Por eso dice, para que seas sabio en tu vejez, para que tú tomes todos los consejos que puedas recibir y entonces te vas a volver sabio y tú vas a poder después dar consejos de una manera sabia, no bajo tu sabiduría, porque de nada sirve tu sabiduría y mi sabiduría, de nada sirve, sino tenemos que tener la sabiduría de Dios, establecer el consejo bajo su palabra y eso es lo que nos mantiene seguros. También necesitamos pedir el consejo para tener seguridad, para confirmar y afirmar mis pensamientos. Para eso también pido el consejo. Y vamos a Proverbios 11:15. Proverbios 11:15. Proverbios 11:15. Vamos a leer desde el 14. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia,
caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando tú y yo nos acercamos a pedir un consejo, eso que trae a nuestra vida trae seguridad. Eso que trae a nuestra vida trae confianza, afirma nuestros pensamientos. Dice en el 14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Por eso es que muchas iglesias están como sin una guía, porque no hay quien dé un consejo. No hay a quien puedas tú acercarte a pedir un consejo. No hay a quien tú puedas recurrir para pedir un consejo. Fíjate que ahorita me acordé de una persona que hace tiempo se congregaba con nosotros allá en Perote y él venía de otra iglesia. Y le preguntó al pastor en esa iglesia de donde él venía, ponían siempre hasta atrás una cruz. Entonces se acercó con el pastor y él le dijo, oiga, pastor, ¿por qué hay una cruz siempre ahí atrás? Y le dijo, mañana te digo. Entonces se dio cuenta él que ni siquiera tenía la respuesta a esa tan básica y sencilla pregunta. Y ahí es a donde nosotros como pastores necesitamos de verdad meternos y meternos en su palabra, a tener y alcanzar la mayor sabiduría que Dios quiera mostrarnos a nosotros para nosotros también dar un consejo. Hay veces que a lo mejor nos van a pedir un consejo y no vamos a tener como la respuesta, porque no, tampoco no somos Aladín, decir así, tin, y ya es la respuesta. A lo mejor ahí va a haber veces que lo vamos a tener que orar y preguntarle a Dios para darte un mejor consejo, para darte un buen consejo y que tu pie no caiga. Es lo que tratamos de evitar nosotros como pastores. Pero mira, en el 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Por eso es que necesitas tener una iglesia, necesitas tener un pastor a quien tú preguntarle y con quien tú acudir a todas tus preguntas y todas tus dudas, porque si no el pueblo cae. Y dice, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Por eso también necesitamos tener consejero. Mira, dice multitud de consejeros, no porque tú tengas un problema matrimonial, vas a ir con la comadre, vas a ir con el compadre, con el pastor, con tu hermana, tu mamá, a pedir un consejo, porque dicen la multitud de consejeros. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla que dependiendo el problema que tú tengas, si tú tienes un problema financiero, entonces vas a recurrir a alguien que te ayude a salir de tu problema financiero. Si tú tienes un problema de salud, digo, vas a la iglesia, pides oración, pero vas a buscar el consejo de un médico. Y de igual manera en cada área de tu vida donde se presenten dificultades, es así donde tú vas a buscar el consejo. Por eso es en la multitud de consejeros, no porque tengas un problema y acudas con todas las personas y una te va a decir mole, otra pipián, otra rajas y tú ya no vas a saber ni qué hacer y vas a estar más confundida que antes de pedir el consejo. Por eso necesitas saber a quién vas a pedir el consejo. Y vamos antes de que se nos acabe el tiempo, Proverbios 15:22, vamos para allá. Fíjate cómo dice la escritura. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Qué fuerte. Es triste llegar a iglesias a donde tú quieras acercarte a hablar con alguien y no puedas hablar con nadie, porque nadie te puede dar un consejo. Por eso dice aquí, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros que dice, se afirman. Es decir, los pensamientos se afirman. Necesitamos por eso pedir consejos, si no vamos a estar frustrados por no saber a quién puedo pedirle un consejo. Y bueno, voy a tener que terminar la sesión porque ya se va a acabar el tiempo y nos volvemos a conectar, por favor.